Buenos días. En el día de hoy les hablaremos sobre Paul Willis y sus aportes a la teoría de resistencia. Mi grupo está conformado por Juanita Gallego, Valentina Vázquez, Junior Guzmán y quien les habla, Andrés Suárez. Paul Willis nació el 1 de abril de 1945 en Wolverhampton, Inglaterra. Es un británico científico social conocido por su trabajo en sociología y estudios culturales. Su trabajo se ha centrado principalmente en el estudio etnográfico de formas culturales vividas en una amplia variedad de contextos, desde los altamente estructurados hasta los débilmente estructurados. Willis examina cómo las prácticas de producción cultural informal ayudan a producir y construir mundos culturales desde abajo. Teoría de la resistencia. Es un recurso teórico e ideológico que ofrece las herramientas necesarias para analizar la relación existente entre la dualidad escuela-sociedad como impulso teórico que permite comprender las formas bajo las cuales los grupos subordinados experimentan o enfrentan el fracaso educativo. La teoría de la resistencia ha tratado de mostrar cómo los estudiantes que rechazan activamente la cultura escolar frecuentemente muestran una lógica y visión del mundo que confirman la relación social capitalista existente. Como Willis sugiere, la teoría de la resistencia señala nuevas maneras de construir una pedagogía radical, desarrollando análisis de la manera en que la clase y la cultura se combinan para ofrecer alineamientos de política cultural. En efecto, se retrató las escuelas como reproductivas en tres sentidos. Primero, las escuelas prevén a las diferentes clases y grupos sociales el conocimiento y la capacitación que necesita para ocupar sus lugares en respectivos en una fuerza de trabajo estratificada por clase, raza y sexo. Segundo, se ve a las escuelas como no reproductivas en el sentido cultural, funcionando en parte para distribuir y legitimar la forma del conocimiento, valores, lenguaje y modelos de los estilos que contribuyen a la cultura dominante y sus intereses. Tercero, se ve a las escuelas como una parte de un aparato estatal que produce y legitima a los imperativos económicos e ideológicos que conllevan al poder político del Estado. Yendo a trabajar de 1977, el libro fundamental en la obra de Paul Willis describe la cultura escolar informal y los modos de interacción corporal de un grupo de jóvenes varones blancos de clase trabajadora a mediados de los 70, en una escuela secundaria de la región central e industrial de Inglaterra, donde el 70% de su población económicamente activa trabajaba en la industria. Se identifican dos tipos de alumnos, los pringaos y los colegas. Los primeros son los conformistas, los que aceptan en mayor grado las normas e imposiciones de la escuela, que se corresponden normalmente con la clase media o la burguesía. Los segundos se corresponden con la clase obrera, son inconformistas y no aceptan la autoridad de la escuela o cualquier persona que represente a esta. Los elementos de la cultura juvenil de los colegas que registra etnográficamente Willis son la oposición a la autoridad de directivos y profesorado. Implica una clara diferenciación frente a los alumnos aplicados. Un discurso estilístico, simbólico, ligado a identificarse con el consumo de tres grandes ofertas del capitalismo al consumidor: tabaco, alcohol, ropa. El grupo informal como su base material de la cultura. Limitar las demandas del sistema formal al mínimo absoluto: masculinidad, sexismo, racismo contra las etnias inmigrantes. La cultura contraescolar manifiesta una postura escéptica respecto a la diferenciación entre los tipos de trabajo, entendiendo como finalidad de todo trabajo la obtención de dinero. Privilegian aquellos empleos en los que no se precisen conocimientos teóricos previos. Rechazan la idea de continuar entre escuela y trabajo. No consideran necesarios ni los conocimientos transmitidos, la teoría ni los certificados de estudio para ingresar al mundo laboral. Para él, toda reproducción social es dinámica, asigna papel creativo y activo a las clases subordinadas en el proceso educativo y en su paulatina preparación para insertarse en el mundo laboral y adulto. La cultura de clase define las opciones que tiene el sujeto. Willis
se enfoca en la cultura obrera, en los jóvenes sin estudio y descontento, y su adaptación al trabajo en relación con la estructura de producción. Cultura obrera más estructura de producción es igual a fuerza de trabajo junto con la capacidad humana de actuar sobre la naturaleza mediante el uso de herramientas con el fin de producir bienes para satisfacer necesidades y bienes para satisfacer la reproducción de vida. Cultura contraescolar de la clase obrera, medio donde se produce una concepción subjetiva de la fuerza de trabajo y la decisión de aplicarla al trabajo manual de la clase obrera. Ahí es donde se comunica a los individuos los temas obreros en su propio contexto determinado y donde los jóvenes de la clase obrera desarrollan creativamente, transforman y finalmente reproducen en su propia praxis las características de la cultura general de la sociedad, de una forma que les lleva a determinar los tipos de trabajo. Las actitudes de los colegas respecto al trabajo los conduce a rechazar frontalmente la escuela y todo lo que ella involucra, desde la orientación profesional hasta los títulos, así como creen que el trabajo manual es siempre preferido al intelectual, por lo que carece de sentido esforzarse, ya que de todas maneras terminarán trabajando en la fábrica, donde de poco les servirá lo aprendido en la escuela. Otro de los elementos de la cultura contraescolar refiere a la diferencia entre lo formal y lo informal. El ámbito formal es el de la institución escolar, donde existen estructuras espaciales y temporales que ordenan el ámbito, así como jerarquías entre los actores que indican quiénes dan la orden en el espacio, las autoridades y quiénes las obedecen, los alumnos. La informalidad reside en la inexistencia de las normas, reglas o sanciones institucionales. Al profesor, el Estado le concede un control formal sobre sus alumnos, pero este ejerce su control social a través de un planteamiento educacional. En el sentido físico, la perspectiva que tienen los estudiantes de la institución educacional está subordinada por el espacio inferior que ocupan, sentados en apretados pupitres, en filas frente al profesor. El timbre señala el horario y la asistencia obligatoria. La organización social de la escuela refuerza esta institución. Un punto importante en la cultura de fábrica es el intento por ganar control informal sobre el proceso de trabajo. Así, a veces los trabajadores controlan la contratación y el ritmo de producción. Esto se ve reflejado en los chicos de clase obrera, intentando controlar su horario y rutina. Los colegas y la clase de la fábrica piensan que es más importante la práctica, señalando en la fábrica que el conocimiento técnico es una estupidez. La habilidad práctica aparece en primer lugar y es la condición previa de todos los demás conocimientos. Para la clase media, la teoría es valiosa aunque no se aplique sobre la naturaleza. Sirve para ascender en la clase. Aquí tenemos en cuenta la webgrafía.